Hola, ¿eres maestro del primer ciclo? ¿Primero, segundo, tercer grado? ¿O conoces algún maestro que trabaja en estos grados? Pues compártele este video y no te pierdas estas actividades que te voy a proponer para fortalecer las actividades que se promueven en las secuencias didácticas propuestas por el Ministerio de Educación a través del programa Conbase. Ya está bueno de quejarnos, ya está bueno de decir que el programa tiene todas las debilidades que posee. Lo importante es que ahora nosotros entendamos el rol que nos corresponde como maestros, esa libertad de cátedra, esa creatividad que debemos desarrollar al momento de preparar nuestra actividad en el aula. Así que no te pierdas este video completito. Cómo partir de una secuencia que está propuesta por el ministerio y cómo convertirla en una real situación de aprendizaje, es decir, en un real proceso de aprendizaje, donde existan actividades de esas que nuestros niños necesitan para apropiarse del código escrito. Te cuento que la secuencia de actividades que estoy compartiendo ahora es producto de una buena práctica de una de mis alumnas aventajadas que se llama Ani. Ella es de Santiago y a través del espacio formativo ella complementó la secuencia en base a todo lo que nosotros le habíamos propuesto. Primero voy a mostrarles un poquito qué trae un momento, o sea, una clase aquí en un fascículo y qué descripciones trae la secuencia didáctica del programa Conbase. Entonces, luego de que ustedes tengan claridad de qué es lo que dice un día de clases, pues entonces vamos a hacer el match. Vamos a hacer pues ese cruce y ese complemento que le aplicó mi maestra aventajada, Ani, y cómo ella fue guiando los procesos con sus estudiantes. Iniciando la clase número 1, el programa dice lo siguiente: conversa sobre el cuento, explora los conocimientos previos que tienen los estudiantes, conversan todos los cuentos que han leído, hablan sobre los personajes que han encontrado en historias, etc. Ese es el primer momento y el primer espacio que los estudiantes van a tener con la docente para trabajar esta secuencia de un día de clases. En ese párrafo inicial le motiva al docente a que guíe muy bien la conversación con los niños, que haga muchas preguntas relacionadas con ellos. Muy. Luego, en un segundo momento, pues la maestra muestra este texto que ustedes ven acá, que se llama La Yuca, que es un cuento. Ese cuento tiene algunos paratextos, por ejemplo, tiene letras en rojo, y en ese primer acercamiento al texto, la maestra le va a preguntar sobre lo que ven ahí, qué querrán decir esas palabras, el nombre del autor, que vean la imagen, que conversen sobre de qué pudiera tratar, etc. Ese momento de prelectura está muy bien establecido ahí. Luego, copian en la pizarra la maestra el título del cuento y el nombre del autor para que los estudiantes lo transcriban en el cuaderno. Y adivinen qué, llegó la hora de cerrar la clase. Llegó la hora de cerrar. Qué divertida. Les voy a contar ahora cómo se cierra. El cuarto momento de la clase, que es el último ya, la maestra lee en voz alta el texto y hace preguntas sobre la trama narrativa, sobre lo que trató la historia. Y les asigna de tarea a los niños leer como puedan el texto a sus familiares. Y ya ahí terminó la secuencia del programa Conbase. Eso es todo. Ahora yo te voy a mostrar una opción que puedes utilizar. Atento. Lo primero que Ani hizo fue primero sentar a todos los niños en el círculo. Yo voy a ser muy precisa. Hay elementos que ella trabajó de manera más sistemática, pero por cuestión de tiempo, porque quiero hacer este video corto, no lo voy a mencionar. Solamente voy a priorizar algunos puntos importantes. Ok, ella se reunió con sus niños en círculo, hizo el proceso que promovía la secuencia de explorar sobre lo que los estudiantes sabían sobre el cuento, conversar sobre lo que habían trabajado en el tema anterior, etcétera. Todo lo que los niños sabían sobre el cuento, cuáles libros habían leído, etcétera, lo dijeron en esa riquísima conversación. Hasta ahí quedó el primer momento de exploración. Entonces, como Ani es una maestra muy inquieta y sabe que para poder trabajar con textos y producir y que los estudiantes produzcan y comprendan textos auténticos, debía buscar otro texto. Por lo tanto, ella buscó otro cuento que se llama La niña súper descontaminadora y lo utilizó. Pero en este momento ella comenzó con una imagen. Ella llevó el texto en un papelógrafo impreso, pero solamente lo dobló y les mostró la imagen. Entonces, con esa imagen
que contenía también el título, los niños realizaban o daban respuesta a muchas preguntas que ella le hizo, como las siguientes. Miren la imagen tiene una ciudad contaminada, con muchos elementos contaminantes. Ahí los niños sacaron muchas ideas. La maestra también ahí les preguntó sobre las palabras que estaban encima de la imagen. ¿Qué parecían esas palabras? Y los niños, el título, ok, pues ¿cuántas palabras tiene el título? Ahí habían 3 palabras, ¿cuál palabra era corta? ¿Cuál palabra era larga? El sonido inicial de algunas palabras de las que están ahí, el sonido final. Luego, entonces, de esos sonidos lo identificaron en algunas palabras del ambiente letrado y ella guió a los niños a que fueran al ambiente letrado a buscar otras palabras que iniciaran con el mismo sonido inicial que las palabras que estaban en ese título. Ay. Luego de hacer ese proceso introductorio con el cuento o con la imagen, ¿verdad? Es el momento de prelectura, llega el momento de la lectura. Entonces, durante la lectura, ya ella abre el papelógrafo, lo pega completo, le da las instrucciones a los niños de que ese es el cuento que van a leer y que todos tendrán que leerlo en silencio, a través de una lectura silenciosa. Todos están en el círculo, todos están intentando leer. Ella les da 3-4 minutos para que realicen la lectura silenciosa de ese cuento. Luego de realizar ese proceso de lectura silenciosa, la maestra pide a algunos niños que comenten sobre lo que leyeron, que digan sobre lo que había ahí en esas ideas que ellos pudieron leer. Entonces hace ese proceso de socialización nuevamente. Ese momento es cortito porque entonces ella le dice, ahora todos vamos a prestar atención a la lectura que va a hacer la maestra. Miren mi dedito y vamos a leer conmigo para que comprendamos lo que trata esta linda historia. Y ella empieza con su dedito a ir señalando todas las palabras que ella va leyendo. Ella no lo hace decodificando, sino que lee las palabras como va, porque para garantizar la comprensión hay que leer el texto de forma ordenada y bien fluida, ¿cierto? Entonces, ese es un elemento que hay que tener muy en cuenta. Entonces, cuando ella realiza la lectura en voz alta, va haciendo pausas y va haciéndole preguntas a los niños, por ejemplo, y una parte que decía de que la ciudad se convirtió, estaba deslumbrante por la limpieza. ¿Y qué significa deslumbrante? ¿Qué quiere decir deslumbrante? O sea, ella fue haciendo pausas y fue verificando la comprensión que ellos iban teniendo de esas marcas microestructurales, esas palabras desconocidas que pueden formar parte de su nuevo vocabulario. Miren esta actividad, qué interesante. ¿Qué les parece? Luego de la lectura dirigida, la maestra le llevó eso a los niños, ese cartel, y en ese cartel, miren lo que se aprecia. Los niños tenían que subrayar la palabra que respondía al significado de la palabra principal, que era la que estaba en el texto. Por ejemplo, miren el primer ejemplo acá, deslumbrante. Es lo mismo que brillante o apagado. Entonces, los niños debían de leer primero esas 2 opciones y seleccionar la palabra que significaba de acuerdo a lo que comprendieron del texto. En este momento, ella manda a algunos estudiantes, lógicamente, ahí participaron 5 estudiantes, para que fueran a subrayar en el papel, pero trabajaba todo el vocabulario con todo el equipo, con todo el grupo. Es importante citar eso. Y fíjense cómo esa actividad de postlectura, una actividad de comprensión, nos ayuda a trabajar y a fortalecer el vocabulario, la decodificación, la comprensión también, y sobre todo esas inferencias microestructurales que deben tener los niños desde el primer grado bien desarrolladas. Y cuando está esta parte motivacional, entonces ahí la maestra comienza a hacerle las preguntas críticas relacionadas con la postura que ellos asumen con la basura de sus comunidades, que cómo ellos mantienen también la escuela limpia, que ellos hacen para colaborar con la limpieza del aula, etcétera. Empiezan por ahí a trabajar esa parte crítica y de conciencia ciudadana y conciencia social y conciencia ambiental. Les pregunto, ¿ustedes creen que la clase terminó ahí? Ahora que vino lo bueno. Y sé que muchos dirán, eso no es primer grado. Pues sí, miren la foto, miren las fotos, miren todas estas fotos. Niños de primer grado haciendo este tipo de cosas. Pero adivinen, ¿ustedes creen que la profesora se conformó con eso? No, pues Ari no se conformó con eso. Miren lo que ella hizo ahora. Esto es una clase de 90 minutos. Entonces, luego, en este momento, la maestra Ani trabaja la producción escrita. Pero la producción escrita no se trabaja como un proceso igual para todos.
Recuerden que ya he producido algunos videos relacionados en cómo atender las diferencias, sobre todo las etapas de escritura de manera diferenciada, así que busquen esos videos, porque aquí ella aplicó de esas cosas que ya habíamos trabajado. Les explico brevemente. En grupos, en grupitos, cada quien, porque ella tiene sillas de 4 niños, en su aula no hay butacas, entonces en cada silla, en cada mesa, se sientan 5 niños y a los niños le tocó una fotocopia, pero ¿qué pasa? Cada niño tenía una copia diferente porque cada niño pertenecía a una etapa de escritura diferente. Por ejemplo, miren la experiencia que yo tuve con el niño alfabético. Miren lo que debía hacer el niño alfabético. Escuchen esto. Vamos a ver, ¿qué recomendaciones hiciste ahí? ¿Qué recomendaciones hiciste ahí? ¿Qué dice? No botar basura en el... ¿Puedes leerlo un poquito más fuerte para escucharte? Vamos a ver, ¿qué escribiste ahí? No botar la basura en el suelo. Ok, aquí. Cuidar el mundo. ¿El qué? Cuidar el mundo. Cuidar el mundo. Vamos a ver, observa ahí. Mundo. Mundo. Es una M. Ah, una M. Mundo. ¿Qué suena ahí en el medio? La do. Ah, está bien ahí. Ay, muy bien. ¿Y aquí qué dice? Y es Wow, muy bien. Los niños de escritura alfabética, ya como pueden producir, pues les tocó hacer recomendaciones de cómo cuidar el medio ambiente. Ellos hicieron una lista de recomendaciones. Los niños que están en una escritura silábica, miren lo que hicieron. Fíjense que ahí están las palabras relacionadas con la historia. Por ejemplo, fábrica. Fíjense cómo las sílabas están en diferente orden para que ellos puedan, ahí está el dibujo también, para que ellos puedan identificar y formar correctamente la palabra. Eso lo hace un niño silábico, lo puede hacer un niño silábico y es justamente la actividad que necesita ese niño para producir y para aprender y para apropiarse del código. Otro grupo de niños tenía que completar huecos, es decir, tenía un texto, un fragmento corto de la historia, no una cosa descontextualizada ni de otro lugar. Tenía un fragmento corto de la historia y habían algunas palabras que no estaban completas. Ellos tenían que completarla con algunas vocales y con algunas consonantes. ¿Y ustedes creen que Annie se conformó con hacer eso? ¿No? Señores, Annie siguió trabajando. ¿Ustedes se acuerdan el video donde yo promoví el uso de darle fragmentos a los estudiantes con oraciones, con enunciados para que ellos formen? Pues Annie lo hizo. Annie construyó oraciones que partían de la historia, que partían del tema de la contaminación, y ella formó 3 grandes grupos en su aula para que los niños se rompieran la cabeza armando esa oración. Lógicamente, una oración con 8, 9 palabras, 10 palabras, una tenía 10 palabras, imagínense. Pero los niños con preguntas, como también habían equipos donde había niños con mayores niveles que otros, porque eso también es importante, ir teniendo el control de cómo formamos los grupos, se ayudaban unos con otros, la profe le daba pistas, la mayúscula, recuerden que va primero, y el punto al final, y vean bien qué es lo que dice, ¿de qué estamos hablando? ¿De la basura, de la contaminación? Ok, entonces ella estaba monitoreando todo eso, señores. Eso fue una experiencia maravillosa la que los niños vivieron justo en ese momento de la sesión. Y es justamente cuando realizan esa construcción de las oraciones, cuando algunos niños ayudan a la lectura en voz alta y junto a la maestra pues empiezan a comentar y a abordar procesos relacionados con algunas palabras y algunas escrituras de esas palabras que están ahí. Recuerden que esta es la primera clase relacionada con el cuento, que es más dedicada a la comprensión. Las segundas clases y las otras clases de Annie fueron también enfocadas en comprensión, pero focalizando procesos relacionados también con el código, con la construcción de palabras, con letras móviles. O sea, es una riqueza diaria que ella realiza con sus estudiantes y donde se priorizan elementos relacionados con la decodificación,
que es de lo que carecen estos documentos. Entonces, maestros, de esa manera la profesora Ani finalizó la clase y fíjense cómo también lo hace. Lleva unas caritas, fíjense, lleva unas caritas para que los niños toquen en la pizarra la carita que se identifica con la emoción que ellos sintieron al participar de esa sesión. Entonces, con esta emoción que tengo, te transmito mi alegría, te transmito pues mi satisfacción de ver que esto que con tanto recelo defendemos, pues que esto impacta, que esto que con tanto amor hemos decidido compartir. Fíjense que la idea es que ustedes también puedan aplicar todo esto que nosotros promovemos. Así que cierro este video con el testimonio de mi maestra aventajada sobre su experiencia y sobre cómo a través de estos espacios formativos, pues ella ha podido fortalecer su práctica pedagógica. Cierro con este video esperando que puedan compartirlo, que podamos llegar a muchos docentes que necesitan saber estas informaciones. Recuerden siempre que formarnos no es negociable. Todo este proceso requiere de mucha formación y de muchos cambios de paradigmas. Entonces, si no estamos formados, será muy difícil que aunque vean videos, aunque vean ejemplos, van a poder aplicarlo de manera procesual. Así que cierro con las palabras de Ani y hasta la próxima. Bye bye. Eso que yo hice, fue eso mismo que usted hizo, profe, en el video de Facebook, yo lo vi, y yo dije, no, eso yo lo voy a hacer en mi grupo, porque en mi grupo sabe leer, y puede formar la frase, entonces lo implementé de una vez. O sea, para mí eso me da mucha satisfacción, como poder sacar actividades nuevas y que los niños se motiven. Sí. Me encanta. Yo por eso me veo su video y todo lo que yo pueda hacer, claro, y todo lo que yo pueda implementar. A veces uno piensa que no se puede, y sí se puede.